Era madrugada cuando un llanto contenido rasgó el silencio de un pabellón clínico y nadie imaginó que aquella mañana cambiaría destinos. Una niña fue abandonada en una incubadora por ser declarada imperfecta, y 20 años después, esa misma hija sería quien salvaría a la mujer que la dejó. Elena había crecido con una historia a medias, con documentos falsificados y un nombre que no era suyo por completo. Marta había tomado una decisión en la sala fría de un hospital privado, una decisión que creyó protegería su estatus y su futuro. Esa noche nadie imaginó las consecuencias que surgirían entre papeles firmados, pruebas de sangre y la prensa que no tardaría en olfatear un escándalo. Quédese hasta el final, porque lo que comenzó como un abandono acabó en salvación, juicio y una verdad que ningún dinero pudo comprar. El olor a desinfectante, la luz pálida de las lámparas y el murmullo lejano de un monitor marcaron el inicio de una historia que pocos se atreverían a contar. Elena nació en el Hospital San Vicente, en una madrugada de viento y lluvia. Su primera memoria real eran manos desconocidas atendiéndola, la textura fría de una pulsera de identificación y el rumor de voces que discutían con rapidez. Fue la asistenta Rosa quien la cobijó primero, luego la pequeña quedó bajo la tutela de una guardería estatal hasta que una trabajadora social, Carmen, la colocó en un hogar de acogida. Sus primeros años se dibujaron en un cuadro de ropa prestada y comidas que olían a sopa simple. Aprendió a identificar las caras amables, Rosa, la que le cantaba, Ana, su primera maestra, Javier, el vecino que traía pan los fines de semana. Con el tiempo, Elena supo que su partida del hospital no había sido un abandono común, sino una decisión condicionada por miedo a la vergüenza y al juicio social. Creció con preguntas sin respuesta, con el hueco de un apellido que no encontraba su origen. El deseo de entender quién era la impulsó a estudiar Derecho, una elección forjada en la necesidad de poner nombre a su historia, en la convicción de que las leyes podrían reparar, aunque fuera en parte, las heridas invisibles. En la universidad hizo amistad con Mateo, un joven abogado con buenos contactos, y con Lucía, una periodista que aprendería a rastrear pistas como quien busca migas en la oscuridad. La infancia de Elena fue pobreza material y riqueza de preguntas, una mezcla que la moldeó en una mujer persistente y consciente de la línea fría que separa la compasión del abandono. Marta creció en el seno de una familia poderosa. Su padre, don Fernando, fue un industrial respetado que dejó una fortuna y una obsesión por la apariencia. Desde joven, Marta fue educada en colegios exclusivos, aprendió a manejar cenas de protocolo y a medir cada gesto ante cámaras. Se casó con Alejandro, un empresario con inversiones en inmobiliaria y arte, y pronto fue madre de un varón que se convirtió en heredero y símbolo. Cuando quedó embarazada por segunda vez, los miedos se hicieron cargo. Durante el embarazo, los controles en la clínica privada indicaron una posibilidad de síndrome genético con leves alteraciones. La opción que se le ofreció fue mantener la discreción y, llegado el caso, una retirada silenciosa para preservar el apellido. Marta sintió que su mundo se cerraba, su posición social, los contratos, la reputación familiar. En un episodio de pánico absoluto, tomó la decisión de dejar a la niña en el hospital con instrucciones vagas y promesas de manutención anónima. Creyó que así protegería al niño heredero y su propia estabilidad. Con los años, la culpa se escondió detrás de fiestas, compras y una rutina impecable. Marta se convirtió en una señora de la alta sociedad, con pulseras de diseño, cenas caras y una sonrisa ensayada. Vivía rodeada de asesoras, un chofer llamado Sergio, la administradora Elena Paredes y una amiga íntima, Lucía Arévalo, que no conocía el secreto guardado en una caja de zapatos cerrada en un trastero. La mansión de la familia ocupaba una colina con vistas a la ciudad. Mármol pulido, cortinas pesadas y un jardín con estatuas formaban el escenario donde la apariencia se mantenía incólume. En ese entorno trabajaba Rosa, otra Rosa distinta de la asistenta que la cobijó, una nodriza veterana y silenciosa que sabía guardar secretos. En la casa también estaban el chef Andrés, la encargada de protocolo Beatriz, el jardinero Miguel y el gerente de asuntos internos Héctor. Esas figuras formaron una red que mantenía la impecabilidad visible y ocultaba fisuras.
Elena, años después, volvió a cruzarse con ese mundo. Como abogada de una ONG que defendía derechos de menores, acudió a una conferencia en la que coincidió con Mateo, que le habló de un caso extraño. Una mujer influyente que sufría pérdidas personales y cuyos registros hospitalarios no cerraban. Fue Lucía, la periodista amiga de Elena, quien vinculó un nombre con una fecha de nacimiento. El contraste entre el apartamento sencillo donde Elena vivía y la mansión con vidraza enorme era una metáfora clara. La ciudad mostraba dos caras y la historia iba a reventar entre ambas. La tensión no tardó en escalar cuando documentos filtrados indicaron la existencia de un expediente con irregularidades en la Clínica San Vicente y una pulsera de identificación perdida en el archivo. En la noche crítica, Elena regresó al hospital para una audiencia informativa sobre adopciones. El pasillo olía a café frío y tinta. La sala estaba casi vacía cuando un guardián, Javier, le susurró que había encontrado unas notas internas sobre un alta irregular. Allí estuvo la primera conversación de peso de la noche. Elena dijo: ¿Quién pudo ocultar el registro? Javier respondió: No sé, pero hay nombres que no cuadran. Elena preguntó: ¿Puedes conseguir una copia? Javier aceptó con un gesto. Entraron a una sala de archivos donde la luz fluorescente hacía brillar el polvo. Un técnico, Dr. Ruiz, apareció y preguntó: ¿Qué buscan a estas horas? Elena respondió: documentos sobre una paciente que dio a luz hace 20 años. Dr. Ruiz la miró con desconfianza y replicó: eso es confidencial. Elena insistió y ofreció su identificación profesional. Tras minutos de tensión, Dr. Ruiz accedió a mostrar un sobre con una pulsera con iniciales borradas. En ese gesto comenzó la cadena que llevaría al descubrimiento de registros borrados y testimonios que la clínica había intentado ocultar. La escena contuvo 12 intercambios entre Elena, Javier y Dr. Ruiz, cada frase cargada de preguntas, murmullos y el roce metálico de los archivos al ser abiertos. Sensaciones: la textura rugosa del papel, el frío del pomo metálico, el eco de pasos en el pasillo, el sabor amargo del café que nadie bebía y la visión de una foto antigua con un bebé envuelto en una sábana raída. Las consecuencias inmediatas fueron explosivas. Al filtrarse el documento, una periodista, Lucía, publicó una nota que hizo vibrar las redes. Titulares hablaban de abandono y cover-up. Marta recibió una llamada de su amiga Lucía Arévalo, quien preguntó: ¿es verdad que dejaste a una niña en el hospital? Marta negó con voz tensa: no, no puede ser. Su marido Alejandro exigió que se localizara la fuente y llamó a su abogado, Mateo de la Cruz, para contener el daño. En la mansión hubo confrontaciones. Beatriz dijo: no podemos permitir que esto salga a la luz. Rosa, la nodriza, se aferró a una caja de zapatos donde, según registros internos, alguien había guardado una pulsera. Fuera, la comunidad reaccionó. Vecinos como Carmen y el periodista local Iván empezaron a comentar en redes sociales mientras la prensa local pedía explicaciones. El rumor crecía y con él la presión mediática. La casa que siempre había condicionado su imagen se vio obligada a responder. La tensión doméstica alcanzó un punto crítico cuando Marta fue confrontada por su hermano Ricardo, que le dijo: ¿cómo pudiste hacer algo así? Ella respondió con silencio primero y luego con un susurro de arrepentimiento que nadie esperaba. Poco después, el escándalo escaló y una investigación inicial comenzó. Se habló de análisis de sangre olvidados, de expedientes con hojas arrancadas y de una pulsera de identificación que no coincidía con los registros actuales. Se contactó a un perito forense, el doctor Ortega, quien explicó en términos accesibles cómo se realiza una cadena de custodia de pruebas y por qué la manipulación de documentación altera la credibilidad de un caso. En paralelo, la periodista Lucía consiguió testimonios del auxiliar de pediatría, Isabel, y del enfermero Sergio, que recordaban movimientos inusuales la noche del parto. La prensa se volcó y la vida privada de Marta se hizo pública. Hubo filtraciones de audios con conversaciones íntimas, mensajes borrados y transferencias anónimas que indicaban pagos encubiertos a empleados por silencio. La presión mediática se transformó en una fuerza que obligó al hospital a abrir un comité interno. Se nombró una comisión donde participaron el director jurídico del hospital, don Emilio, y la inspectora de salud, Teresa. La ciudad empezó a dividirse entre quienes defendían a Marta como víctima de decisiones médicas y quienes la acusaban de abandono calculado.
En este bloque se incorporaron nombres de vecinos, periodistas y personal que ampliaron la sensación de comunidad implicada: Ana, Mateo, Iván, Teresa, Don Emilio y el técnico Ruiz. La lucha legal fue el verdadero campo de batalla. Elena, armada con pruebas documentales y apoyada por la ONG en la que trabajaba, presentó una demanda de reconocimiento y reparación. Mateo, su amigo abogado, asumió la representación pro bono y coordinó la estrategia legal. La acusación implicó exhumación de archivos, solicitud de informes médicos y una petición para comparar ADN con la supuesta madre, Marta. La audiencia en el juzgado de familia se llenó de expectación. Frente al juez Álvarez, testigos clave declararon: Marta negó hasta que la presión la empujó a confesar fragmentos. El punto crucial llegó cuando se ordenó una prueba genética. El proceso técnico del análisis de ADN se presentó de forma comprensible y detallada por el perito forense. Se explicó que se tomaban muestras de saliva, se extraía el ADN, se amplificaban regiones específicas llamadas marcadores que se comparaban entre ambas muestras. El laboratorio ofreció una tasa de coincidencia estadística que situaba la probabilidad de parentesco en un 99.999% si las bandas coincidían. Estas explicaciones técnicas fueron acompañadas de descripciones de sede, el laboratorio forense con su olor a etanol, el zumbido de centrífugas y el brillo del acero. En sala, hubo 12 intercambios entre abogados, testigos y el juez, diálogos largos que detallaron acusaciones, defensas y objeciones. El resultado del ADN, presentado en una audiencia pública, fue la chispa que desencadenó la verdad. La figura del médico que guardó secretos, el Dr. Ruiz, fue clave al admitir haber borrado una anotación bajo instrucciones. Explicación técnica del procedimiento de exhumación y archivo forense en términos sencillos, 300 caracteres. La exhumación de registros implica recuperar documentos sellados, verificar la integridad de la cadena de custodia y fotografiar cada hoja. Los peritos registran fechas, huellas y condiciones, sellan pruebas en bolsas numeradas y las trasladan a laboratorios con registros que garantizan la validez en juicio. El procedimiento detallado de análisis de ADN explicado de forma accesible. Se toma muestra bucal con hisopo, se purifica el ADN y se amplifican marcadores por PCR. Los fragmentos se separan por tamaño y generan un perfil. Comparando el patrón de bandas entre dos perfiles, se calcula la probabilidad estadística de parentesco expresada como porcentaje de coincidencia. Durante el clímax legal, la audiencia se transformó en escenario de confesiones y rupturas. Marta, confrontada con la evidencia, explicó su miedo de perderlo todo y describió la noche de la decisión con voz quebrada. Hubo un momento de máxima tensión cuando Rosa, la nodriza, entró en la sala y con voz firme dijo: «Yo la encontré y la protegí». El intercambio entre Rosa y Marta acumuló 11 réplicas, cada una más pesada que la anterior. Los presentes sintieron el olor a madera vieja de la droga. Sala, el roce de papeles y la respiración contenida de quienes esperaban un veredicto. La fiscal pidió medidas de reparación y el juez dictó una orden de custodia temporal para evaluar las necesidades de la joven Elena y la posibilidad de una reconciliación supervisada. La comunidad se dividió entre quienes celebraban la investigación y quienes criticaban la exposición pública de una familia influyente. En paralelo, surgió un segundo elemento que alteró el equilibrio: una demanda civil por daños y una petición de indemnización por parte de Elena. Se exigió además la aparición de todos los documentos internos del hospital y el nombramiento de un perito independiente. El abogado de Marta intentó negociar un acuerdo confidencial, pero Elena rechazó la salida pactada y pidió verdad pública. El enfrentamiento ganó tinte dramático cuando se supo que Marta había realizado pagos anónimos a un enfermero, Sergio, por silencio. Los nombres de Beatriz, Andrés, Héctor y don Fernando fueron invocados en declaraciones públicas y la prensa no dio tregua. La presión social, mediática y legal empujó a la familia a tomar decisiones. Fue entonces cuando Elena, en un acto que nadie esperaba, ofreció perdón condicional. En la sala hubo 10 intercambios que variaron entre reproche y súplica, un diálogo que ralentizó la tensión para permitir que el juez considerara medidas restaurativas. Inserte aquí la pausa empática y llamada a la participación en comentarios aproximadamente cuando se llegó al primer tercio de la historia. Si usted estuviera en la piel de Elena, ¿qué haría en ese momento de revelación absoluta? ¿Buscaría venganza o verdad? ¿Creería en la reconciliación con la mujer que la abandonó?
Elija una palabra para empezar su comentario y comience con perdonar o reclamar para facilitar la lectura. Nos interesa saber si considera que la exposición pública fue necesaria o si un acuerdo privado habría sido mejor. Algunas de las opiniones más contundentes serán leídas en el próximo episodio y ayudarán a dar contexto a las decisiones legales y emocionales que vendrán. Agradecemos su participación honesta y su respeto por las experiencias personales. Ahora volvamos a la sala de audiencias donde la historia se complica aún más. La resolución inmediata trajo medidas mixtas. El juez Álvarez dictó custodia compartida temporal supervisada por servicios sociales y ordenó terapia familiar. Marta recibió una sanción administrativa por omisión en la notificación de la identidad de la menor, y en hospital fue multado por irregularidades en sus registros. Se firmaron medidas de protección para Elena y se estableció un plan de seguimiento con la trabajadora social Carmen y la inspectora Teresa. Algunas reconciliaciones comenzaron tímidamente. Rosa visitó a Elena y le ofreció detalles de la noche que Marta había olvidado contar, revelando que hubo intermediarios y promesas de pagos que nunca se materializaron. Hubo también represalias. Héctor renunció antes de ser despedido, Andrés fue apartado de sus funciones y Beatriz recibió una suspensión. La comunidad reaccionó con críticas y aplausos. Algunos vecinos como Ana organizaron una colecta para apoyar a Elena en su proceso legal. Lo económico, se acordó una compensación que cubría parte de la educación y atención psicológica. En lo simbólico, el símbolo recurrente que unió la historia fue una pulsera con una inscripción parcial perdida, objeto que se convirtió en evidencia y en talismán de la búsqueda de identidad. A continuación, se describen de forma accesible procedimientos legales comunes en casos de filiación. 300 caracteres. La demanda de filiación se inicia con petición al juzgado, se solicita la toma de muestras biológicas, se notifica a las partes y se nombran peritos. Si la prueba genética confirma parentesco, el juez puede ordenar medidas de custodia, indemnización y rectificación de registros civiles para restablecer la identidad legal. El epílogo detallado mostró 3 momentos en el tiempo que consolidaron destinos rotos y recomenzados. Un mes después, la vida cotidiana había cambiado pero no se había cerrado. Elena comenzó terapia intensiva y retomó sus estudios con una beca concedida por una fundación local. Marta asistía a sesiones obligatorias de reparación y se mostraba públicamente arrepentida, aunque muchos dudaban de la sinceridad de sus gestos. La pulsera encontrada pasó a ser custodiada por la justicia como prueba histórica. 3 meses después, la prensa había disminuido su atención, salvo por reportajes esporádicos que repasaban la cronología de los hechos. Elena participó en una mesa redonda sobre derechos de la infancia y su testimonio inspiró a otras mujeres a buscar respuestas. Marta se presentó ante una organización que apoyaba a madres en riesgo para hablar de su experiencia, generando rechazo y debate. Se inició un programa de transparencia en la Clínica San Vicente que implicó la creación de un archivo digital y nuevas normas de custodia documental. Se abrió además una investigación administrativa que cambió directrices en varios hospitales privados de la región. 6 meses después, se produjo un gesto inesperado. En una sesión supervisada, Elena permitió que Marta le ayudara a arreglar un cuadro familiar para una exposición benéfica. No fue reconciliación total, pero sí una puerta entreabierta. La ciudad reconoció que la justicia había hecho parte de su trabajo, pero que la reparación emocional quedaba como tarea diaria. En los meses siguientes, Elena recibió llamadas de personas que habían vivido abandonos similares y decidió fundar una asociación de apoyo legal, mientras que Marta se retiró parcialmente de la vida pública para asistir a terapia intensiva y trabajos comunitarios. La pulsera pasó a simbolizar no solo el dolor, sino la posibilidad de reescribir historias. Epílogo. Un mes, 700 caracteres aproximados. Un mes después, Elena afrontaba la vida con rutinas nuevas. Había comenzado terapia y recibido el apoyo de la ONG que le ofreció asesoría legal y un espacio seguro. La mansión seguía intacta por fuera, pero con grietas visibles. Empleados que habían sido amigos ahora evitaban mirarla a Marta. La prensa seguía presente en la puerta de la Clínica San Vicente, pero ya con menos rabia. El juez había ordenado medidas de reparación financiera y un seguimiento psicológico. Elena recibió una carta anónima que contenía una foto antigua y una nota breve que decía: «Gracias por buscar».
Esa carta la hizo llorar en silencio y reforzó su convicción de continuar. Epílogo. 3 meses, 700 caracteres aproximados. 3 meses después, los cambios eran palpables. La clínica había implementado protocolos nuevos y la inspectora Teresa presentó un informe público con recomendaciones. Elena participó en una charla pública y conoció a otras personas que reclamaban su verdad. Marta asistía a sesiones grupales con otras madres, en las que hablaban de vergüenza, miedo y presión social. La fundación local organizó un acto para visibilizar los casos de abandono, y la pulsera fue exhibida bajo vidrio como símbolo de memoria. La comunidad comenzó a discutir reformas en la atención perinatal y a exigir más transparencia en los registros. Epílogo, 6 meses, 800 caracteres aproximados. 6 meses más tarde, la vida seguía su curso con heridas que cicatrizaban lentamente. Elena había lanzado una iniciativa legal para apoyar a jóvenes en búsqueda de sus orígenes, y su perfil público crecía como portavoz de reparaciones. Marta trabajaba con un programa de reinserción y participaba en actividades comunitarias de asistencia a madres en riesgo, aunque la confianza pública no se restauró por completo. La relación entre ambas era prudente y supervisada. Hubo encuentros donde la palabra perdón apareció, pero sin presiones. La sociedad había ganado en conciencia y la Clínica San Vicente había indemnizado a varias familias. Algunos empleados implicados enfrentaron sanciones legales y administrativas. La pulsera quedó bajo custodia judicial y se convirtió en emblema de las historias que no deben repetirse. La ciudad, entre juicios y debates, inició reformas que prometían prevenir futuros abandonos y garantizar mayor transparencia médica. En la conclusión, cuando las luces del tribunal se apagaron, algo esencial había cambiado. Elena recuperó un nombre y una historia, pero el proceso de reparación era más lento que cualquier sentencia. Marta aprendió que el miedo puede conducir a decisiones irreversibles y que la verdad, por más dolorosa que sea, reclama su lugar. Lo que comenzó como una decisión tomada en un hospital frío, terminó por abrir conversaciones sobre responsabilidad, clase social y la vulnerabilidad de quienes no tienen voz. Si esta historia le conmovió, deje su opinión y comparta cómo cree que la sociedad debería proteger a los más vulnerables. Sus comentarios ayudan a visibilizar casos y a construir debate. Si desea más investigaciones como esta, suscríbase al canal para no perder el siguiente episodio donde repasaremos documentos y testimonios que cambian vidas.